Esa frase todavía retumba en mi memoria como un golpe seco contra el pecho. La escuché hace 5 años, pero la siento como si hubiera sido pronunciada ayer. Cada sílaba, cada desprecio, cada risa quedó grabada en mi alma como una cicatriz que nunca sanó del todo. Mi nombre es Esperanza Medina. Tengo 60 años, y esta es la historia de cómo una madre puede convertir la humillación de su hijo en la lección más dolorosa que un hombre arrogante puede recibir. Todo comenzó un martes de septiembre. El cielo estaba despejado. Recuerdo el olor a café recién hecho en mi cocina mientras preparaba el desayuno. Andrés, mi único hijo, se había levantado más temprano que de costumbre. Tenía esa mezcla de nerviosismo y emoción que solo un primer día de trabajo puede provocar. «Voy a llegar tarde», me dijo mientras se ajustaba la corbata frente al espejo. Lo miré con orgullo. Mi Andrés, 28 años, licenciado en Administración de Empresas. Tantas noches de desvelo, tantos sacrificios, tantas horas extras que trabajé para pagarle la universidad, todo para verlo convertido en ese hombre elegante que tenía frente a mí. «Vas a estar perfecto, mi amor. Tu suegro va a darse cuenta de que hizo una excelente decisión al contratarte». Andrés sonrió, pero había algo en sus ojos, algo que en ese momento no supe descifrar. Nerviosismo, tal vez, o quizá miedo. Lo abracé. Olía a loción cara, a sueños cumplidos, a futuro prometedor. Cerré la puerta y me quedé mirando por la ventana cómo su coche se perdía entre el tráfico de la mañana. No sabía que 3 horas después mi vida iba a cambiar para siempre. Pasé la mañana inquieta. No podía concentrarme en nada. Lavé platos que ya estaban limpios. Acomodé cojines que no necesitaban ser acomodados. Revisé mi teléfono cada 5 minutos, esperando un mensaje que nunca llegaba. A mediodía la ansiedad se convirtió en algo más fuerte, una corazonada, esas que solo las madres tenemos, esas que nos hacen saber sin explicación lógica que algo no está bien. Tomé mi bolsa, las llaves del coche y salí rumbo a la empresa de mi consuegro, Corporativo Fuentes. Se leía en las letras doradas de la fachada, un edificio de 5 pisos, imponente, frío como su dueño. Entré por la recepción. La chica de la entrada me sonrió con cortesía profesional. «Buenas tardes. Vengo a ver a Andrés Medina. Empezó hoy. Un momento, por favor». Esperé de pie sintiendo cómo mi corazón latía cada vez más rápido. Algo no estaba bien. Podía sentirlo en el aire, en el silencio demasiado largo de esa recepcionista, en la forma en que desviaba la mirada. «Señora, creo que el señor Andrés está en el área de mantenimiento». Tercer piso. Mantenimiento. Andrés era administrador. Tenía un título universitario. ¿Qué hacía en mantenimiento? Subí las escaleras porque no quise esperar el elevador. Cada escalón era una pregunta sin respuesta. Cada piso una angustia creciente. Llegué al tercer piso. Seguí las señales. Empujé la puerta. Y entonces lo vi. Mi hijo, mi Andrés, el niño que crié sola después de que su padre nos abandonara, el joven que se graduó con honores, el hombre que invirtió 5 años de su vida estudiando para ser alguien en este mundo, estaba de rodillas frente a un inodoro, con guantes amarillos de hule, limpiando un baño de empleados. El mundo se detuvo. Y luego escuché la voz, esa voz grave, arrogante, llena de veneno. Es lo único que este inútil sabe hacer. Levanté la vista. Ahí estaba él, Fernando Fuentes, mi consuegro, 52 años, dueño de Corporativo Fuentes, padre de Carolina, la esposa de mi hijo. Estaba parado junto a otros 2 hombres trajeados, riéndose, señalando a Andrés como si fuera un objeto de burla, y a su lado Carolina, mi nuera, la mujer que mi hijo amaba con locura, la que juraba amarlo en las buenas y en las malas. Estaba sonriendo,
No solo sonriendo, se estaba riendo, con los ojos brillantes de complicidad, como si la humillación de su esposo fuera el chiste más gracioso del día. Andrés alzó la vista y me vio. Nuestros ojos se encontraron. Vi algo quebrarse dentro de él, vi la vergüenza convertirse en lágrimas, vi a mi hijo, mi niño, mi hombre fuerte, derrumbarse. Las lágrimas corrieron por su rostro. No dijo nada, solo me miró como rogándome que no hubiera visto eso, como pidiéndome perdón por haber fallado. Pero él no había fallado. Yo lo sabía. Alguien más lo había traicionado. Fernando Fuentes me vio, su sonrisa se amplió. ¡Qué sorpresa! Venías a ver cómo tu licenciadito está aprendiendo el negocio desde abajo. Así empezamos todos. Con las manos sucias, quise gritar, quise golpearlo, quise arrancarle esa sonrisa de la cara. Pero no dije nada. Solo miré a Andrés una última vez, luego a Carolina, luego a Fernando. Di media vuelta. Salí de ese edificio con la cabeza en alto y el alma destrozada. Subí a mi coche, cerré la puerta, saqué mi teléfono, marqué un número que tenía guardado desde hacía años. Un abogado que me había ayudado en tiempos difíciles. Un hombre que sabía mover montañas cuando se lo pedía. Licenciado Campos, habla Esperanza Medina. Necesito que investigue algo para mí y necesito que lo haga rápido. Hubo una pausa. Quiero saber todo sobre Fernando Fuentes y su empresa. Deudas, activos, debilidades. Todo. Y quiero que nadie sepa que soy yo quien pregunta. Colgué, arranqué el coche y mientras manejaba de regreso a casa, una sola frase resonaba en mi mente. Nadie humilla a mi hijo. Nadie. Andrés nació un 23 de abril. Llovía esa madrugada. Recuerdo el sonido de las gotas contra la ventana del hospital mientras lo sostenía por primera vez. Era tan pequeño, tan frágil, tan perfecto. Su padre estuvo ahí los primeros 3 años. Después simplemente se fue. Una mañana me desperté y encontré una nota sobre la mesa de la cocina. No puedo más con esta responsabilidad. Perdóname. Eso fue todo. Ni una explicación, ni una despedida para su hijo, solo una nota y el silencio que dejó al cerrar la puerta. Tenía 25 años, sin carrera universitaria, sin familia que me apoyara, con un niño de 3 años que me miraba con esos ojos enormes preguntándome dónde estaba papá. Papá tuvo que irse muy lejos, mi amor, pero mamá siempre va a estar aquí, siempre, y cumplí esa promesa. Trabajé en todo lo que pude, primero como secretaria en un despacho contable, después conseguí un puesto mejor en una empresa de importaciones, hacía horas extras, trabajaba los sábados, a veces hasta los domingos, todo para que a Andrés no le faltara nada. Vivíamos en un departamento pequeño, 2 recámaras, un baño, una cocina donde apenas cabíamos los dos, pero era nuestro hogar y lo llenamos de amor. Recuerdo las tardes haciendo la tarea con él en la mesa del comedor. Andrés era brillante, sacaba puros 10. Los maestros siempre me decían lo mismo. Su hijo tiene un futuro prometedor, señora Medina. Es inteligente, responsable, dedicado, y yo lo sabía. Veía en sus ojos esa chispa, esa hambre por aprender, esa determinación que heredó de mí. Cuando terminó la preparatoria, llegó el momento de la decisión más importante. Mamá, quiero estudiar administración de empresas. Quiero ser alguien. Quiero que algún día te puedas retirar y no tengas que trabajar más. Me abrazó esa tarde y lloré. Lloré de orgullo. Lloré de miedo también, porque sabía lo que significaba una universidad privada de prestigio, una de las mejores y una de las más caras. Hice números esa noche, una y otra vez. Calculé mis ingresos, mis gastos, lo que tenía ahorrado. No alcanzaba ni cerca, pero no iba a decirle que no, no a mi Andrés. Vendí el coche,
Empecé a tomar el metro, pedí un préstamo en el banco, conseguí un segundo trabajo los fines de semana, dando clases de inglés en una academia. Dormía 4 horas diarias, a veces menos, pero lo logré. Andrés entró a la universidad. Desde el primer semestre destacó: algún día voy a tener mi propia empresa, mamá, y tú vas a ser la primera accionista, te lo prometo. Lo único que quiero es verte feliz, mi amor, y que seas un hombre de bien. El dinero viene y va, pero la dignidad, esa nunca se pierde. Nunca, nunca imaginé que años después esa conversación resonaría en mi cabeza con tanto dolor. Andrés se graduó a los 23 años con honores. Yo estaba en primera fila en la ceremonia. Llevaba mi mejor vestido, el azul marino que me había comprado especialmente para esa ocasión. Lloré cuando escuché su nombre. Lloré cuando lo vi subir al estrado. Lloré cuando recibió su título. Ese pedazo de papel enmarcado significaba todo, cada desvelada, cada sacrificio, cada peso que dejé de gastar en mí para invertir en él. Lo abracé después de la ceremonia. Lo lograste, mi niño. Eres un profesionista, un licenciado. Lo logramos, mamá. Esto es tuyo tanto como mío. 2 años después, Andrés conoció a Carolina. Fue en una conferencia de negocios. Ella trabajaba en la empresa de su padre como coordinadora de recursos humanos. Era bonita, educada, de buena familia, según me dijo Andrés. Mamá, creo que es la mujer de mi vida. Tenía esa luz en los ojos, esa ilusión, ese amor puro que solo se siente la primera vez. La conocí 3 semanas después. Andrés la trajo a cenar a casa. Carolina llegó con un ramo de flores para mí y una sonrisa perfecta. Demasiado perfecta, pensé. Señora Medina, Andrés habla maravillas de usted. Es un honor conocerla. Cenamos. Ella era encantadora. Preguntaba, sonreía, decía todas las cosas correctas. Pero había algo, esa misma frialdad que sentí la primera vez, una distancia en su mirada cuando me veía. Cuando se fueron esa noche me quedé pensando, ¿era solo mi instinto de madre sobreprotectora o realmente había algo que me inquietaba? Andrés estaba enamorado profundamente. Hablaba de ella todo el tiempo, de sus planes juntos, de la vida que construirían. 6 meses después me anunció el compromiso. Mamá, le pedí matrimonio a Carolina. Dijo que sí. Debía haber estado feliz. Y lo estaba. Pero también sentía un nudo en el estómago. ¿Estás seguro, mi amor? El matrimonio es para siempre. Tienes que estar completamente seguro. Nunca he estado más seguro de algo en mi vida, mamá. La boda fue en el jardín de la casa de los Fuentes. Una casona enorme, jardines impecables, fuentes de cantera, servicio de banquete para 200 personas. Yo llegué sola con mi vestido beige. Me senté en las sillas de la familia del novio, rodeada de gente que no conocía, gente que me miraba de arriba a abajo, gente que susurraba. Conocí a Fernando Fuentes ese día. Alto, corpulento, traje italiano, reloj de oro, esa sonrisa de hombre que está acostumbrado a que todos hagan lo que él dice. Así que tú eres la famosa Esperanza. Andrés me ha hablado de ti, una mujer trabajadora, admirable. Había condescendencia en su voz, como si trabajadora fuera un eufemismo para pobre. Gracias, señor Fuentes. Andrés es un gran hombre. Estoy segura de que será un excelente esposo para su hija. Eso espero. Carolina merece lo mejor, y yo me encargo de que siempre tenga lo mejor. Me dio la mano, un apretón firme, demasiado firme, como marcando territorio. Después de la boda, Andrés y Carolina se fueron a vivir a un departamento en una zona exclusiva, bonito, moderno, amueblado por la madre de Carolina, por supuesto. Los visitaba de vez en cuando. Carolina siempre era amable, pero había algo, esa misma frialdad que sentí la primera vez.
esa forma de mirarme como si yo no perteneciera a su mundo. Andrés trabajaba en una empresa de logística. Le iba bien, ganaba decentemente, pero Carolina quería más, siempre más. Andrés, mi amor, ¿por qué no hablas con mi papá? Él podría darte un puesto en su empresa. Ganarías el doble, el triple incluso. Lo escuché una tarde que fui a llevarles comida que había preparado. No sé, Carolina, quiero ganarme las cosas por mí mismo. No quiero que piensen que estoy ahí solo porque soy tu esposo. No seas tonto, Andrés. En este mundo las oportunidades hay que aprovecharlas. Mi papá está dispuesto a ayudarte. Deberías estar agradecido. Andrés me miró. Había duda en sus ojos. ¿Qué opinas, mamá? Debía haberle dicho que no. Debía haberle advertido. Pero vi la ilusión en su rostro, el deseo de darle más a su esposa, de demostrarle a su suegro que era capaz. Si es lo que quieres, mi amor, hazlo. Pero nunca comprometas tus valores. Nunca. 3 meses después, Fernando Fuentes le ofreció el puesto. Gerente de operaciones era el título. Un salario generoso. Prestaciones excelentes. Andrés aceptó. Su primer día fue un martes de septiembre. Se levantó temprano, nervioso, emocionado, y yo, ingenua, le sonreí. 3 horas después mi mundo se desmoronó, porque encontré a mi hijo de rodillas limpiando baños mientras su suegro lo llamaba inútil, y su esposa sonreía. Esa noche Andrés llegó a mi casa. Tocó la puerta pasadas las 10 de la noche. Cuando abrí tenía los ojos rojos. Olía a productos de limpieza, a humillación. Mamá se derrumbó en mis brazos. Lloró como no lloraba desde niño. Lloró hasta quedarse sin voz. Lo siento, mamá. Lo siento tanto. Perdóname. Lo abracé. Le acaricié el cabello, como cuando tenía 5 años y tenía pesadillas. No tienes nada de qué disculparte, mi amor. Nada. ¿Me escuchas? Nada. Esa noche se quedó en su antigua habitación, en la cama donde creció, rodeado de sus trofeos de la escuela, de sus diplomas, de sus sueños, y yo me quedé despierta en la sala, mirando el techo, pensando en cada sacrificio que hice, en cada peso que gasté en su educación, en cada promesa que le hice de que si trabajaba duro, si estudiaba, si era un hombre de bien, el mundo le abriría las puertas, y el mundo le había escupido en la cara, pero yo no iba a permitirlo. Tomé mi teléfono. Volví a marcar el número del licenciado Campos. Licenciado, soy Esperanza Medina otra vez. Necesito que acelere esa investigación y necesito que sea exhaustiva. Quiero saber todo sobre Fernando Fuentes y su empresa, absolutamente todo. El licenciado Campos me llamó 4 días después. Señora Medina, tengo información preliminar. ¿Podemos vernos? ¿Qué tan grave es? Hubo una pausa. Una de esas pausas que te dicen más que 1000 palabras. Creo que es mejor hablar en persona. Mañana a las 10 en mi despacho. Llegué puntual. El licenciado tenía 62 años. Cabello canoso perfectamente peinado. Traje gris, corbata azul marino. Esperanza, gracias por venir. Me ofreció asiento. Esperé a que cerrara la puerta para hablar. ¿Qué encontró? Abrió una carpeta. Documentos, estados financieros, reportes. Corporativo Fuentes está en problemas. Serios problemas. Mi corazón se aceleró. Siga. Fernando Fuentes es dueño del 60% de las acciones. Su esposa tiene el 20%. El otro 20% está dividido entre socios minoritarios. La empresa se dedica a la fabricación de piezas automotrices. Tienen contratos importantes. En papel se ve bien. En papel. En la realidad están al borde de la quiebra. Me incliné hacia adelante. Explíqueme. Hace 3 años Fernando decidió expandir la empresa. Abrió 2 plantas nuevas. Invirtió más de 50 millones de pesos. Dinero que no tenía.
préstamos bancarios con intereses altísimos. Y lo peor, las plantas no están generando las ganancias proyectadas. Una ópera al 30% de su capacidad, la otra al 40%. ¿Por qué? Mala administración, contratos que se cayeron, problemas con proveedores. Y para colmo, Fernando tiene un estilo de vida muy por encima de sus posibilidades reales. Pensé en la boda, en esa casona, en los jardines, en el servicio de banquete para 200 personas. ¿Qué tan grave es la situación? El licenciado me miró directo a los ojos. Si no consigue un rescate financiero en los próximos 6 meses, va a tener que declararse en bancarrota. Los bancos ya le están presionando. Tiene cuentas por pagar atrasadas, proveedores que amenazan con demandarlo, empleados con salarios retrasados, pero por fuera se ve exitoso. Fachada esperanza, pura fachada. Es lo que hacen hombres como Fernando Fuentes. Mantienen las apariencias mientras todo se desmorona por dentro. La casa está hipotecada, los coches de lujo rentados, incluso el departamento donde viven Andrés y Carolina, está a nombre de la empresa. Me recosté en la silla procesando. ¿Cuánto necesitaría para comprar la empresa? El licenciado levantó las cejas. ¿Esperanza? Estamos hablando de millones de pesos. Lo sé. ¿Cuánto? Hizo cálculos mentales. Revisó números. Tomando en cuenta las deudas, el valor real de los activos, la situación financiera, yo diría que con 30 millones de pesos podrías comprar el 60% que tiene Fernando, y créeme, en su situación desesperada probablemente aceptaría menos. 30 millones de pesos era una fortuna, pero yo había ahorrado durante 35 años, había invertido bien, tenía propiedades que compré cuando los precios estaban bajos y ahora valían el triple. Tenía acciones, ahorros, mi liquidación de la empresa donde trabajé 25 años antes de cambiarme. Había sido pobre, muy pobre, y nunca quise volver a hacerlo, así que cada peso que ganaba lo invertía, lo multiplicaba. Vivía modestamente, conducía un coche del año 2012, rentaba un departamento pequeño, no gastaba en lujos. Todo ese dinero lo había guardado para mi retiro, para los estudios de mis futuros nietos, para emergencias, pero esto era una emergencia. Quiero que prepare una oferta anónima a través de una empresa fantasma. Que Fernando Fuentes no sepa que soy yo. Esperanza está segura. Es mucho dinero y es un riesgo. Comprar una empresa en bancarrota no es garantía de que puedas salvarla. Podrías perder todo. Lo miré fijamente. Licenciado, mi hijo tiene un título universitario por el que trabajé años para pagar. Lo humillaron. Lo pusieron de rodillas a limpiar baños mientras su suegro lo llamaba inútil. ¿Usted cree que me importa el dinero? El licenciado asintió lentamente. Entiendo. Además, si la empresa está tan mal como dice, entonces Fernando Fuentes va a caer de todas formas, con o sin mí. Yo solo voy a acelerar el proceso y voy a asegurarme de que cuando caiga, sea yo quien esté ahí para verlo. Salí de ese despacho con una claridad que no había sentido en días. Tenía un plan, y ese plan se llamaba justicia. Las semanas siguientes fueron intensas. El licenciado Campos trabajaba en silencio, me enviaba reportes semanales, actualizaciones, progresos. Mientras tanto, veía a mi hijo hundirse un poco más cada día. Andrés me llamaba menos. Cuando lo hacía, su voz sonaba apagada, sin vida, como si algo dentro de él se estuviera apagando lentamente. Un miércoles por la tarde, Andrés apareció en mi puerta sin avisar. Eran casi las 8 de la noche. Tenía los ojos rojos, la camisa arrugada, olía a sudor y a cloro. Andrés, ¿qué pasó? Entró sin decir palabra. Se dejó caer en el sofá de la sala.
Se cubrió el rostro con las manos. Hoy me pidieron que limpiara el baño privado de Fernando. El de su oficina. Se me heló el corazón. Había una junta importante. Clientes de Europa, hombres en trajes caros. Fernando estaba presumiéndoles las instalaciones, y cuando llegaron a su oficina, yo estaba ahí de rodillas, limpiando su inodoro. Cerré los ojos. Respiré profundo. Uno de los europeos preguntó quién era yo, y Fernando dijo que era su yerno, que me estaba enseñando que en esta empresa todos empezamos desde abajo, y se rió. ¡Se rió, mamá! Y los europeos se rieron con él. Las lágrimas corrían por el rostro de Andrés. Carolina estaba ahí también, como parte de la junta. Me vio y no dijo nada. Solo desvió la mirada como si yo fuera invisible. Me senté a su lado. Lo abracé. Su cuerpo temblaba. Renuncié, mamá. Le dije a Fernando que renunciaba. Ahí mismo, frente a todos. Mi corazón dio un salto. ¿Y qué dijo? Se rió más fuerte. Dijo que de todas formas ya no me necesitaba, que era un pésimo empleado y un pésimo esposo para su hija. Y Carolina me siguió al estacionamiento. Me gritó que era un cobarde, que había avergonzado a su familia, que cómo se me ocurría renunciar así frente a clientes importantes, que su papá me había dado una oportunidad y yo la había desperdiciado. Andrés, le dije que me había humillado, que su padre me había tratado como basura, que yo tenía dignidad, y ella, ¿qué dijo? Dijo que la dignidad no paga las cuentas, que yo era un soñador, que necesitaba madurar y entender cómo funciona el mundo real. Se quebró completamente. Lloró en mis brazos como cuando era niño. Me equivoqué, mamá. Me equivoqué con todo. Con Carolina, con su familia, contigo. No te escuché y ahora no tengo trabajo, no tengo esposa, no tengo nada. Tienes tu dignidad, Andrés. Y créeme, eso vale más que todo el dinero de Fernando Fuentes. Esa noche Andrés se quedó en mi casa. Le preparé su cena favorita. Comimos en silencio. Cada bocado era una comunión silenciosa entre madre e hijo. Necesito cerrar ese capítulo definitivamente, me dijo después. Asentí. Sabía que lo haría, y sabía que cuando lo hiciera, estaría listo para comenzar de nuevo. Días después el licenciado Campos me llamó. Todo listo. Mañana hacemos la oferta. Prepárate. Sonreí en la penumbra de mi habitación. Que empiece el juego, susurré. El día de la reunión llegué temprano al hotel donde se firmarían los documentos. El licenciado Campos había preparado todo meticulosamente. Una empresa fantasma, inversionistas que prestaron sus nombres, documentación impecable. Fernando Fuentes llegó puntual. Se veía tenso pero trataba de disimularlo. Traía su traje italiano, su reloj de oro, su sonrisa de vendedor. Durante 2 horas negociaron. Fernando intentó subir el precio. Los inversionistas se mantuvieron firmes. Al final aceptó 26 millones de pesos por el 60% de las acciones. Era momento de revelar la verdad. El licenciado Campos tocó 3 veces la puerta de la habitación donde yo esperaba. Esa era mi señal. Me puse de pie. Respiré profundo. Caminé hacia la sala principal. Cuando Fernando me vio, su rostro se transformó. Confusión, luego reconocimiento, luego incredulidad. ¡Esperanza! ¿Qué haces aquí? Me senté en la silla principal, la que estaba en la cabecera de la mesa, frente a él. Señor Fuentes, dijo el licenciado Campos, permítame presentarle a la inversionista principal, la señora Esperanza Medina. El color desapareció del rostro de Fernando. No, esto es una broma. No es una broma. Yo soy quien está comprando tu empresa, Fernando. Esto es imposible. Tú no tienes ese dinero. Tú vives en un departamento pequeño. Tú eres. ¿Qué soy, Fernando?
una mujer trabajadora, alguien que no es de tu clase. Continúa. Me gustaría escucharlo. ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Me puse de pie, caminé hacia él lentamente, lo miré directo a los ojos. ¿De verdad preguntas por qué? ¿Pusiste a mi hijo a limpiar baños? Un hijo con un título universitario que me costó años de sacrificio. Lo llamaste inútil, lo humillaste frente a clientes, frente a empleados, frente a tu propia hija. Yo estaba enseñándole. Me importa muy poco lo que creas que estabas enseñándole. Destruiste a mi hijo. Y ahora, Fernando Fuentes, voy a destruir lo único que te importa, tu empresa. Por favor. Su voz se quebró. Por favor, Esperanza. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar. Ya firmaste el acuerdo, ya aceptaste la oferta. En 2 semanas esta empresa será mía. Y tú vas a aprender lo que es trabajar para alguien más, lo que es recibir órdenes, lo que es sentirse pequeño. Me acerqué más, me agaché para estar a su nivel. La próxima vez que quieras humillar a alguien, asegúrate de que su madre no tenga los recursos para destruirte. Me enderecé, miré al licenciado Campos. Preparen los documentos finales. Quiero que esto se cierre lo antes posible. Caminé hacia la puerta. Antes de salir me volví. Fernando, una cosa más. Sobre ese puesto de director de operaciones que ofrecías, lamentablemente no lo vamos a necesitar, pero si quieres, puedo ofrecerte algo en mantenimiento. Escuché que necesitamos gente para limpiar baños. ¿Te interesa? Salí antes de que pudiera responder. 2 semanas después, la transacción estaba cerrada. La empresa era mía. Andrés fue nombrado director general. El día que tomamos posesión oficial, reuní a todos los empleados en la sala de conferencias. Buenos días. Mi nombre es Esperanza Medina. A partir de hoy soy la nueva propietaria de esta empresa. Murmullos, miradas, confusión. Sé que muchos están preocupados por sus empleos, por sus familias, por su futuro, así que seré directa. Nadie será despedido, nadie verá reducido su salario. De hecho, vamos a hacer una revisión completa de compensaciones para asegurarnos de que todos reciban lo justo. Más murmullos, pero ahora de alivio. Esta empresa ha pasado por tiempos difíciles. Sé que muchos de ustedes han trabajado sin ver aumentos, algunos incluso con salarios retrasados. Eso termina hoy. Los pagos pendientes serán cubiertos esta semana. Aplausos pequeños al principio, luego más fuertes. Quiero presentarles a alguien. Él es Andrés Medina, licenciado en Administración de Empresas, y a partir de hoy, su nuevo director general. Andrés dio un paso al frente. Algunos lo reconocieron. Vi caras de sorpresa. Muchos de ustedes me vieron hace unos meses en circunstancias difíciles, dijo Andrés. Algunos fueron testigos de cómo fui tratado aquí. Y quiero que sepan algo. Nunca voy a olvidar cómo se siente estar del otro lado. Nunca voy a olvidar lo que es la humillación, y por eso prometo que en esta empresa todos serán tratados con dignidad. Todos. Los aplausos fueron espontáneos, genuinos. 5 años después, miro por la ventana de mi departamento y sonrío. Andrés conoció a alguien. Diana, una arquitecta dulce e inteligente, de familia humilde como nosotros. Se casaron hace 2 años, tuvieron una boda sencilla, llena de amor verdadero, nada de apariencias. Ahora están esperando su primer hijo, mi primer nieto. La empresa cambió de nombre. Ahora se llama Industrias Medina. Andrés es el director general. Yo me retiré el año pasado. Tiene más de 200 empleados. Abrimos una tercera planta. Ganamos contratos internacionales. Pero lo más importante es un lugar donde la gente trabaja con dignidad. A veces veo a Fernando Fuentes de lejos, en el supermercado,
en la calle, siempre solo, siempre con esa mirada vacía de quien perdió todo lo que creía importante. No siento odio, ni siquiera satisfacción, solo comprensión. Él construyó su propia prisión, ladrillo por ladrillo, humillación por humillación. La vida no necesitó que yo lo destruyera. Él solito se encargó de eso. Carolina se divorció de Andrés poco después de todo aquello. Se casó de nuevo con un empresario mayor, rico, del tipo que su familia siempre quiso para ella. Supe que era infeliz, pero eso ya no era nuestro problema. Andrés viene a visitarme todos los domingos, trae a Diana, comemos juntos, hablamos de todo, del bebé, de la empresa, de la vida. Mamá, me dijo el domingo pasado, quiero que seas la madrina del bebé. Sería un honor, mi amor, y quiero que sepas algo. Todo lo que soy, todo lo que tengo, te lo debo a ti, no a Andrés. Tú te lo ganaste. Yo solo hice lo que cualquier madre haría. No cualquier madre, mamá. La mayoría se habría quedado callada. Tú peleaste. Lo abracé. Mi niño, mi hombre, mi orgullo. A veces me preguntan si me arrepiento de haber gastado todos mis ahorros en comprar esa empresa, y siempre respondo lo mismo, ni un segundo, porque no se trataba del dinero. Nunca se trató del dinero. Se trataba de dignidad, de justicia, de demostrarle a mi hijo que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a destruir a otro ser humano. El dinero regresó, la empresa prosperó, recuperé mi inversión y más. Pero lo más importante que recuperé fue ver a mi hijo volver a brillar, verlo caminar con la cabeza en alto, verlo liderar con empatía, verlo amar y ser amado. Eso no tiene precio. Si mi historia ayuda a una sola mujer a abrir los ojos, a defender a sus hijos, a no quedarse callada ante la injusticia, habrá valido la pena. Porque al final la vida no se trata de cuánto tienes, se trata de cuánto diste, de a quiénes protegiste, de qué legado dejas. Y mi legado es simple: un hijo que sabe que su madre siempre estará ahí, que nadie tiene derecho a humillarlo, que la dignidad no se negocia. Mañana iré a la empresa, no a trabajar, solo a visitar, a ver a Andrés en su oficina, sentado en ese escritorio que una vez fue de Fernando Fuentes, y voy a sonreír, porque la justicia, aunque a veces tarda, siempre llega, y cuando llega es dulce, muy dulce.